Hoy tenemos otro ponente diferente, nuevo, conferencista nuevo, y tenemos el tema de imagen y semejanza entre Dios y el hombre, una visión metafísica y estética. Hoy nos acompaña el profesor Ángel Ramírez Ramírez. Él comenzó sus estudios de filosofía en el Seminario Diocesano de Guadalajara, con cursos extra en teología. Actualmente él continúa por fuera sus estudios de filosofía, es coordinador de pastoral en el Colegio Altamira La Cima y es profesor y colaborador del desarrollo del programa de gramática, entre otras cosas, del colegio híbrido de nuestra comunidad, Sede Sapiensia. Le damos la bienvenida a Ángel. Un aplauso. Gracias, Carilu. Gracias. Bueno, Carilu, gracias por la presentación. Antes que nada, también agradezco la oportunidad de compartir este tema. Les anuncio de una vez y para entrar como en contexto, son 3 temas. Sin embargo, el día de hoy se va a impartir uno específico. Menciono esto para que se vea a la luz de una historia, por así decirlo, no terminada el día de hoy, ¿no? Ya decía Carilu, el tema es imagen y semejanza entre Dios y el hombre, una visión metafísica y estética. Este tema de la imagen y semejanza de Dios, entre el hombre y Dios, es muy conocido por nosotros como cristianos, ¿no? Sin embargo, el matiz que toma hoy en este tema es precisamente una visión metafísica y estética, es decir, profundamente filosófica. La intención de esto es, bueno, centrar desde el razonamiento humano algunas ideas que aporten a nuestra fe, desde una filosofía orientada a la teología, como naturalmente y originalmente tiene que ser la filosofía. Pues bien, comenzando por el entendimiento de lo que es el hombre, debemos entender el hombre a la luz del misterio divino, a la luz de Dios. Cuando en la modernidad la filosofía trata de entender al hombre sin hablar primero de Dios, el hombre simplemente no se entiende. Por más que se diga del hombre, si no se dice entendiendo primero a Dios, no se entiende al hombre. La razón de esto pues es muy sencillo, ¿no? Si uno quiere entender algo creado, ¿a quién le pregunta primero? Al creador. Es un silogismo muy sencillo, ¿no? Pues bien, y para entender más a profundidad vamos a especificar 2 cosas, el ámbito metafísico y el ámbito estético. En la filosofía, la primera de las ciencias, la primera de las filosofías es la metafísica. Es decir, aquella ciencia de la filosofía, aquella rama, tratado de la filosofía, que nos habla de aquello que va más allá de lo físico, más allá de lo material. Y esto tiene raíz en la etimología griega metatafísica, que hace referencia a eso, algo más allá de lo físico, más allá de lo natural, de lo material. Pues bien, para entender esto de mejor forma, ¿no?, estamos acentuando la antropología, por así decirlo, espiritual del hombre. Estamos poniendo un acento en el origen, en las causas y en la finalidad del hombre. El vínculo estético que se presenta en este tema, es decir, el tratado filosófico del que se habla, es el apartado de esta ciencia especulativa que nos habla del embellecimiento, del arte, de la belleza que se encuentra en las cosas creadas. Pero entonces aquí ya relacionamos 2 términos. Si estamos hablando de antropología del hombre y si estamos hablando de estética, del embellecimiento, ¿de quién hablamos? Específicamente del embellecimiento del hombre, no del embellecimiento de las demás cosas. Sin embargo, vamos a tocarlas vagamente. En la filosofía hay algo que se conoce como orden óntico. El orden óntico hace referencia al orden de todas las cosas creadas, específicamente de las cosas corpóreas, de los entes corpóreos. Cuando hablamos de entes corpóreos, tenemos que dejar fuera, aunque sean creados, a los ángeles. Y hablamos entonces de toda la creación material por mano de Dios, por obra divina. Pues bien, en este orden óntico, el orden conlleva jerarquía. Y en esta jerarquía óntica, el que está a la cabeza de todo lo creado, ¿quién es? El hombre. Solamente el hombre, en el orden óntico de las cosas, es decir, de lo creado, de lo corpóreo, ¿no? En la jerarquía de todo lo existente, de todo lo que es, evidentemente es Dios. Pero entonces, ponemos el acento. En el orden óntico, hablamos de la jerarquía en la cual está como cabeza, como centro, como el culmen de la creación, el hombre. Y esto lo encontramos en la teología cristiana a través del Génesis, ¿no?, que pone el acento precisamente en eso, que Dios vio que todo era bueno y todo lo sometió ¿a quién? Al hombre.
Ahora bien, si todas las cosas que son creadas vienen de Dios, esto quiere decir, en profundidad metafísica, que imitan a Dios. Ojo con esto, que imitan a Dios, no que son Dios. Esto nos aparta entonces del panteísmo, de decir que todas las cosas son Dios. Cuando decimos que imitan a Dios, es porque tienen una semejanza con Él. Tienen algo que se les parece. Y aquí haría una pregunta. ¿Qué tenemos en común todas las cosas creadas, incluso los ángeles, junto con Dios? ¿Qué tenemos en común todos? Es algo bien sencillo y es lo más profundo. Dios no tiene inicio. Algo más profundo todavía. La existencia. Y si vamos más al fondo, todos tenemos en común que somos. ¿Qué somos? Es muy distinto, pero todos somos. Y porque somos, luego existimos. Pues bien, en el orden óntico de la creación, ¿quién es el que más se parece a Dios? Evidentemente el hombre, ¿no? Y ante esto el salmista, en el Salmo 8, dice algo muy específico que nos trae luz para esto, a través de la teología y de los salmos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Entonces, aquí entramos en una similitud, en una triada, ¿no?, que implica la principal similitud o semejanza que quiero especificar que tenemos con Dios. ¿Qué tienen en común Dios, los ángeles y los hombres? Que los tres son seres intelectuales, pero no los tres son seres racionales. Hay que especificar muy bien eso. Dios no razona, Dios conoce. Y los ángeles no razonan, y los ángeles intuyen. Y los hombres razonamos e intuimos. ¿Ok? Sin embargo, la intuición de los hombres es muy pequeña y solamente se da en los tres primeros principios. Los principios metafísicos, los principios que rigen toda la realidad y todas las ciencias, ¿no? Ahora bien, el hombre razona. ¿Qué significa que el hombre razona? Que el hombre razone significa que el hombre, para conocer, discurre. Es un conocimiento gradual, es un conocimiento progresivo. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no?, para entender esta analogía en lo que es un ser intelectual respecto de Dios, respecto de los ángeles, respecto del hombre. El hecho de decir que Dios es intelectual es porque conoce. Sin embargo, y aquí pongo el acento, la analogía es una comparación o una relación entre dos o más cosas o conceptos, a los cuales se les atribuye algo similar y algo diferente. Cuando yo digo, por ejemplo, Dios y el hombre son lo mismo por analogía, ¿qué estoy diciendo? Que tienen un atributo similar, es decir, que los dos son intelectuales. ¿Qué es lo diferente? La manera intelectual de ser de cada uno. ¿Sí me voy a entender hasta aquí? Pues bien, Dios, en tanto que conoce, quiere y crea. En el discurso del hombre, nosotros entendemos como que a Dios primero piensa en algo, luego lo quiere por la voluntad y luego lo hace. Es una procesión temporal, porque así entiende el intelecto humano. Sin embargo, Dios no actúa así. Como Dios no vive en el tiempo pasado, presente y futuro del hombre, Dios actúa en un eterno presente, de modo que lo que quiere, lo que piensa, lo quiere y lo hace al mismo tiempo. Si se fijan, entonces nos encontramos una limitación muy grande, que es el mismo racionamiento del hombre. Entendemos a Dios, pero lo entendemos desde las categorías del hombre. Y eso nos da a entender una realidad mayor que es la realidad divina, la eternidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos que los ángeles no razonan, sino que intuyen? Si a un ángel ustedes le dieran un libro, en cuanto ve el libro, conoce todas las perfecciones del libro y todo lo que dice el libro, porque es un conocimiento intuitivo, que en cuanto lo conoce, capta todo de él. Cuando uno como hombre toma un libro, ¿qué tiene que hacer? Para empezar, verlo, ¿no? Uno checa el título y se da cuenta más o menos qué va a decir, ¿no? Ve el índice, ve el contexto, lo lee. Hay un conocimiento discursivo, poco a poco, es gradual. Y esto se entiende porque estamos sometidos al tiempo y al espacio. Voy a decirlo paradójicamente, gracias a la caída del pecado, ¿no?, que deterioró incluso el estado de la materia. Pues bien,
Entendiendo las diferencias, la analogía de los seres intelectuales, entramos más profundamente entonces a hablar de la obligación, de la recta razón del hombre a configurarse con Dios. Y aquí vamos a entender más específicamente esto. Cuando decimos a imagen y semejanza de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a que Dios tiene cuerpo? ¿Nos referimos a que Dios tiene un nacimiento en el tiempo y una muerte en el tiempo? No nos referimos a eso. Muchas veces yo recuerdo en el catecismo de pequeño, para hablar de imagen y semejanza de Dios, ¿no?, se utilizaba al hombre como ejemplo y luego las catequistas decían, no, entonces Dios se parece a ti. Y uno decía de pequeño, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Tiene razón. Sin embargo, cuando vamos a hablar del pensamiento cristiano hay que especificar algo. Dios no se parece a nosotros. Nosotros nos parecemos a Dios. ¿Por qué? Porque en la analogía hay dos o más analogados. Los analogados son los seres, entes o conceptos que se tratan en la analogía. Si yo hago una analogía entre Dios y el hombre, ¿quién es el analogado principal? Dios. Y de toda analogía en la que entre Dios, el analogado principal siempre es Dios. Si hago una analogía entre un hombre y un animal, ¿quién es el analogado principal? El hombre. Entonces, en la analogía siempre se guarda esa jerarquía. De aquel con más perfecciones es el analogado principal. Entonces, el analogado secundario se parece al analogado principal y no al revés. ¿Por qué especifico esto? Bueno, porque si no se entiende esto y seguimos haciendo una analogía en la cual el hombre se convierte en el centro de la reflexión, caemos en una falacia teológica de hacer teologías del cuerpo, donde explicamos a Dios desde el hombre, lo cual repudia la razón. El hombre se tiene que explicar desde Dios. Si llevamos esto al ámbito político, social, económico, caemos en la falacia del liberalismo, donde desde el entendimiento del hombre por ser persona humana, queremos otorgarnos derechos por ser hombre, cuando el hombre respecto de Dios no tiene derechos, tiene obligaciones en justicia. La principal de ellas es la religión, que es darle a Dios lo que se merece en el culto. Esto lo deja muy claro Santo Tomás de Aquino en las cuestiones de la Suma Teológica, primera parte, de la cuestión 49 a 62 aproximadamente. Lo deja muy en claro, ¿no? Cuando el hombre se analiza desde el hombre mismo, trata de otorgarse derechos y se cae en el liberalismo, que, dicho sea de paso, históricamente se lo agradecemos a la Revolución Francesa, ¿no? Extirpar al hombre de sus obligaciones respecto de Dios para otorgarnos derechos. De aquí también se puede mencionar otro peligro, que es muchas veces, no siempre, la causa provida. Sobre todo cuando esta no es cristiana. Porque el cristiano defiende la vida, ¿por qué? ¿Quién es la vida? Cristo, ¿no? Lo deja muy claro en el Evangelio de Juan 14:6. Pero cuando se defiende la vida humana por la dignidad sola de la vida humana, se cae en un error muy grave, porque se vuelve a extirpar a la persona humana del entendimiento desde la persona divina. Ante esto, en la filosofía siempre se utilizó mucho una definición de persona que era la definición de Boecio, ¿no?, un filósofo que da entrada parcialmente a la época de la escolástica en la historia de la filosofía. Y él decía precisamente que la persona era una sustancia individual de naturaleza racional. Y si yo digo naturaleza racional, ¿a quién me refiero? Al hombre. Es el único ser que razona. Entonces, cuando se quiere hacer un análisis de la persona divina para explicar mejor la persona humana, y utilizamos esta definición de persona, caemos en una explicación del hombre con muchísimas dificultades, porque no se puede entender, ya lo dijimos, a la persona divina desde la persona humana, sino al revés, a la persona humana desde la persona divina. Ante esto, Hugo de San Víctor Ricardo de San Víctor, alumno de Hugo de San Víctor, una escuela en Europa, antes del medievo, ofrece una explicación de lo que es persona que también se le puede atribuir a la persona divina y que de hecho es la tomada por Santo Tomás para la Suma Teológica y para la Suma contra los Gentiles. Y habla precisamente de la relación incomunicable
cuando habla de persona divina, asume una relación, ojo con esto, incomunicable. Dios, cuya esencia es ser y existir, lo propio de Dios es ser y existir. Cuando Él crea algo, no comunica su naturaleza divina, es incomunicable. Si Dios comunicara su naturaleza divina, nosotros fuéramos dioses. Y eso repudia la razón. Sin embargo, sí comunica una participación de su esencia. En el hombre específicamente, esta participación se da en las dos potencias más profundas y primeras del hombre: la inteligencia y la voluntad. Estas dos cosas específicas. Vamos a empezar por la inteligencia. Y explico esto porque nos va a dar luz para entender lo que es imagen y semejanza de Dios. La respuesta breve es que somos a imagen y semejanza de Dios porque somos personas con intelecto y con voluntad, y entonces con libertad. Pero vamos a detenernos en cada concepto. Cuando hablamos de intelecto, estamos hablando de que somos capaces de conocer, pero sobre todo de ser conocidos. El hecho de que nosotros seamos personas intelectuales, que razonamos, es porque somos capaces de conocer todo lo creado y de que lo creado nos conozca a nosotros. Y al ser parte o ser partícipes del ser participados del ser de Dios, se entiende que compartimos sus cuatro trascendentales. Y esto sí es muy importante que se ponga atención y que se entiendan. Los cuatro trascendentales son los siguientes: unidad, verdad, bondad y belleza. Todo lo creado por Dios guarda unidad a imitación de Dios. Es decir, lo que es creado por Dios no puede ser dividido. Solamente en el estudio, pero no en la realidad. Pongo un ejemplo. La definición que Santo Tomás de Aquino da para hablar del hombre es unidad sustancial de cuerpo y alma. Lo está dividiendo para el estudio, que el hombre se estudia desde su cuerpo y desde su alma. Pero el concepto que emana de la realidad es unidad sustancial, es decir, una sola sustancia, cuya manifestación corpórea, ¿qué es? El cuerpo. La manifestación espiritual es el alma. Ese es un ejemplo para entender la unidad. Cuando hablamos de verdad o del ser verdadero, de que Dios es verdadero y por tanto nosotros somos verdaderos, es porque Dios es capaz de conocer y de ser conocido. Entonces, aquí ya se ejemplifica otra diferencia de la analogía intelectual entre el hombre y Dios. Dios, en tanto que conoce, crea. En tanto que piensa en algo, lo crea. ¿Y en quién lo piensa? En el Hijo, en Jesucristo, en el Verbo, la sabiduría divina. De ahí que la Sagrada Escritura nos diga: es por el que todo fue hecho y para el que todo fue hecho. Es el sustento de la realidad, el Hijo, que después se encarna. El hecho de que Dios conozca y crea nos permite a nosotros conocer lo creado, no crear. Él en tanto que conoce, crea. Yo en tanto que conozco, entiendo lo creado. ¿Sí se entiende? O sea, uno da desde el conocimiento, el otro recibe en el conocimiento. Somos iguales a Dios en tanto que conocemos, pero somos diferentes en cuanto a que Él crea y nosotros recibimos lo que crea. ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Ahora bien, está el tercer trascendental, que es la bondad. La bondad es lo mismo que la verdad, pero dictado a la voluntad. Lo que el intelecto conoce como verdad, y aquí me quiero detener un poquito, regresar un poquito, la definición de la verdad del sistema aristotélico tomista y por tanto lo más profundo del catolicismo en temas de filosofía es la adecuación de mi mente con la realidad. En tanto que mi mente se somete a la realidad creada, estoy conociendo la verdad. Si yo quiero someter la realidad a mi conocimiento, eso se le llama posverdad. O de otra manera, más cruda y más real, mentira o subjetivismo, ¿no? Cuando quiero someter la realidad y explicarla desde mis categorías, ya me equivoqué. Yo tengo que someterme a la realidad como parte de la realidad. El único que sí puede explicar la realidad desde sus ideas es el que la creó, evidentemente, ¿no? Porque de ahí nace, de ahí sale, del ser ideal de Dios. Cuando la mente del ser humano capta la verdad, conoce algo, naturalmente emite un juicio. ¿Cuál es ese juicio? ¿Me apetece o no me apetece eso que conozco? Y eso se ve ejemplificado en cosas, en necesidades tan básicas
del ser humano. Cuando uno conoce el simple olor de una comida, basta para que diga me apetece o no me apetece, ¿cierto o no? Es decir, en un ejemplo tan burdo, tan sencillo, se entiende lo que es la verdad y la bondad. Cuando yo he conocido algo por los sentidos y luego lo razono, emito un juicio de si eso me parece bueno o me parece malo. A la voluntad no le es propia la maldad, solamente le es propio el bien. Entonces, ¿por qué elegimos el mal? Porque creemos en un bien deficiente. Y esa es la definición de Santo Tomás para explicar la maldad. La ausencia de bien, un bien deficiente. Y lo propio del cristiano no es elegir el bien o el mal, es elegir entre bienes el bien mayor. Y eso nos separa entonces, como religión, de cualquier otro pensamiento filosófico y religioso. Ya no elegimos entre bien y mal, sino entre bienes y el bien mayor. Entonces ya vimos que la unidad, la verdad y la bondad son lo mismo, que vienen de Dios, pero se distinguen a través de tres cosas distintas, ¿no? Y la cuarta, el cuarto trascendental, que es la belleza. La belleza es la síntesis entre verdad y bondad. Cuando yo conozco algo, me apetece, y entonces actúo conforme a lo verdadero y lo bueno, soy bello. Entonces, el hombre, en tanto que conoce y quiere lo que conoce y actúa conforme a eso, se embellece. Dicho en palabras religiosas, se santifica. Entonces, si fijan, todo el tema que se está dando es un tema puramente religioso, pero visto desde el campo filosófico, ¿no? Pues bien, si ya dijimos que el hombre cuando cumple lo que conoce y lo que quiere, se vuelve más bello, esto entonces es un imperativo para la recta razón del hombre. Cuando el hombre conoce algo y sabe que es bueno, se infiere, le es inherente al hombre, le es natural al hombre emitir un juicio de razón. Ya en este caso, un juicio moral. ¿Cuál es ese juicio moral? Debo hacer lo que sé que es verdadero y bueno. Cuando el hombre, especialmente el cristiano, llega a este punto, ya hay una culpa de omisión si no lo hace, ¿no? Entonces, cuando el hombre conoce la unidad, conoce la verdad, conoce la bondad y no actúa conforme a eso, no se distingue o no acrecienta la belleza que Dios ya ha depositado en él. ¿A través de qué? De la imagen y la semejanza. Ahora bien, entonces, ¿qué es la imagen? Si ya explicamos todo esto, cómo imitamos a Dios, cómo somos partícipes de la esencia de Dios, ¿qué significa ser a imagen de Dios? ¿La imagen puede ser gradual? Ahorita van a responder ustedes solos. Dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, la primera parte, cuestión 39, dice lo siguiente: decimos que alguna imagen es bella si representa perfectamente al objeto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes toman una imagen de algún familiar de ustedes mismos, ¿la imagen ya hecha puede mejorar? No, es estática. Solamente nos dice algo de lo que se refleja en esa imagen. Pero la imagen no limita la semejanza. Es decir, si yo veo la imagen ya no puede cambiar. Pero si yo razono la imagen, puedo cada vez encontrar más semejanzas respecto de la persona que aparece en la imagen. Pasa lo mismo con la creación, específicamente con el hombre, a imagen y semejanza de Dios. El hombre es a imagen de Dios, estáticamente. El hombre no puede apetecer o no le es conveniente perfecciones que no le son propias. Por ejemplo, ¿un hombre puede volar? No. ¿Un hombre quiere volar? Puede quererlo. Sin embargo, este es un juicio que no obedece a la recta razón. ¿Por qué? Porque está queriendo una perfección que no le es propia ¿a qué? A su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Racional. No le corresponde vivir como un ave, ¿no? Porque el ave no es racional. Entonces, cuando un hombre quiere una perfección que no es suya, trata de modificar su imagen. Y desde aquí se explica entonces otro peligro, ¿no? Que son las ideologías modernas, donde tratan de cambiar su imagen estética, creyendo que eso puede cambiar su imagen ontológica, que es inamovible, es inmutable, porque nos viene de Dios. Sin embargo, la semejanza
esa sí es gradual. Y sí nos podemos asemejar más o menos a Dios. ¿Quiénes son los que más se han asemejado a Dios? Los santos, sencillamente, ¿no? ¿Nosotros somos imagen perfecta de Dios? No. Pero nuestra semejanza hace que nos parezcamos más a Dios. Santo Tomás dice que sí hay alguien, sí hay un hombre que es imagen perfecta del Padre. ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? Y se lo dice a Felipe en Juan 14:7, ¿no? Se lo deja muy en claro, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Cosa curiosa, en un versículo anterior Jesús lo dice a la letra: yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos imaginemos a un Jesús que dijo eso para que se escuchara bonito. Está dando a entender que si conocemos, si nuestra facultad cognoscitiva se configura con Él, vamos a llegar al Padre. Es decir, ese término de verdad en la Sagrada Escritura tiene su dimensión filosófica y teológica propias. Ahora bien, si ya dijimos que la semejanza sí puede crecer, ¿cómo crece la semejanza? Hay dos maneras, ¿no? Una que es natural y otra que es sobrenatural. La natural se llama virtud, la sobrenatural se llama gracia. La virtud, que es un hábito bueno, según la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, actúa como una segunda naturaleza. Si nuestra naturaleza como hombres está caída, ¿qué implica tener una segunda naturaleza? Algo que en el actuar repare la primera naturaleza. Por eso se entiende que la virtud acrecienta esta semejanza, perfecciona esta semejanza. Entonces, en tanto que yo efectúo la virtud, me vuelvo virtuoso, nos vemos virtuosos, la semejanza crece porque estoy yendo en contra de mi naturaleza caída, buscando restituir la naturaleza con la que Dios creó al hombre. Que sí, era racional, era con voluntad, pero con un entendimiento mayor. Fulton Sheen lo dice muy claro, ¿no? Fulton Sheen explica, su libro de Modos y Verdades, que cuando el hombre cae en el pecado, no transforma nada allá afuera. Sin embargo, a la realidad se le pone un velo, que bien puede ser puesto a la realidad o a los ojos del hombre. Es un velo medio transparente que nos permite ver, pero no nos permite ver realmente cómo son las cosas en el sentido perfecto de ellas, conforme fueron creadas. Cuando el hombre trabaja en la virtud, se esfuerza por quitar ese velo que le permite ver con mayor claridad las realidades conforme fueron creadas por voluntad divina. ¿Hasta aquí se entiende claro esto? Sí. Ok. Esta perfección, este embellecimiento que es la virtud, crece a través de ¿qué? Ya dijimos, del ejercimiento de estos actos, ¿no? De estos hábitos como segunda naturaleza. Pero ¿a imagen de quién? Volvemos al tema de la analogía. ¿Qué dijimos que era la analogía? Una relación entre dos o más cosas. Hay un analogado principal y un analogado secundario, ¿cierto? Ok. ¿En relación con quién yo puedo perfeccionar mi virtud? En relación con Dios. Sin embargo, aquí es muy importante poner acento en algo. Me voy a regresar a lo que dije al principio. ¿Quién es el analogado principal? Dios. ¿Quién imita a quién? El hombre a Dios, no Dios al hombre, ¿no? Hay que entender bien esa gradualidad, esa procedencia en la analogía. Ya especifiqué por qué, no los peligros de los mencioné y ahorita los vamos a volver a mencionar en las conclusiones. Pues bien, cuando uno conoce a alguien, cuando uno se enamora de alguien, cuando uno ama a alguien, ¿qué comienza a hacer esa persona? Y esto los que son esposos ya lo saben. ¿Qué dijo acá? A querer agradarle. ¿A través de qué? De lo que le gusta a la otra persona. Cuando el hombre quiere imitar a Dios, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que le agrada a Dios, ¿no? Cuando el hombre quiere ser realmente virtuoso, el único acento que pone es en imitar a Dios, no a imitar otra cosa. Y vagamente el hombre moderno corre este peligro. Cuando se nos presenta un juicio que parece aparentemente bueno, en lugar de pensar si Dios lo aprueba o no, comenzamos a negociar. ¿Qué tan malo puede ser? Justamente yo lo mencionaba el padre Joel en las homilías, ¿no? Esta voz del falso profeta que a veces incluso es interna, ¿no? Comenzamos a negociar. ¿Qué tan malo puede ser? No puede ser tan malo. O sea, sí le desagrada a Dios, pero no le desagrada tanto, ¿no? Y comenzamos a ponerle grados al mal, cuando lo único que hacemos es estar coqueteando con el mal. Entonces, ¿esto qué produce en el hombre?
menos semejanza respecto de Dios. En cambio, cuando el hombre no negocia eso y actúa conforme a lo que sabe que Dios quiere sin negociar, crece la semejanza con Dios. Pero todo esto se da dentro de ¿qué? De una relación. ¿Y qué implica una relación? Conocimiento y voluntad. Y aquí entra un término que me gustaría citar del beato Antonio Rosmini, una de las últimas mentes brillantes de la Iglesia Católica, además de Newman, por ejemplo. Él habla de la inobjetivación. ¿Qué es la inobjetivación? Cuando dos personas entablan relación, necesariamente comienzan a parecerse. ¿Sí o no? Hasta en el acento con el que hablamos, si uno va a Ciudad de México empieza a hablar como chilango luego de unos meses, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Nos hace menos semejantes de Dios, no se crean, no es cierto. Comenzamos a conocer a alguien y nos presenta su gusto, y si lo vemos repetidamente, ¿qué pasa? Nos comienza a gustar también eso, ¿no? Nos comienza a gustar su música, su forma de hablar, su forma de pensar. A eso lo llama el beato Antonio Rosmini en la filosofía inobjetivación. Se comienzan a parecer. Una persona, por más que conozca de Dios intelectualmente, si su voluntad no quiere esa relación, no se puede parecer. De ahí que haya muchos intelectuales, pero pocos santos. Mucha gente que conoce, pero poca gente que actúa. Y luego muy claro en la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Cuál es el reproche más profundo que le hace Jesús a los fariseos? Que saben, pero no hacen lo que saben que tienen que hacer. Y de ahí que le dice al pueblo, ¿no? Hagan lo que digan, pero no imiten sus obras. O sea, tienen razón en lo que dicen, pero no lo hacen. Por eso no transforman su vida y no son semejantes a Dios. Y de ahí que cuando Jesús les habla, por ejemplo, en el Evangelio de Juan les dice, ¿no? Desde antes de Abraham, yo soy. ¿Y qué dicen los fariseos, no? No tienes ni 50 años, Abraham vivió hace siglos y dices que tú ya eres antes que Abraham, ¿no? ¿Por qué no entendían? Porque el intelecto, conforme más conoce, pero menos actúa, más se va nublando. Luego tenemos ahí gente muy inteligente, pero que al no actuar, comienza a torcer esa verdad que conoce. Y ahí nacen los herejes. Para ser hereje, hay que pensar. Una persona que no piensa, ni a hereje puede llegar, ¿no? Vemos a Arrio, Lutero, Nestorio, etcétera, etcétera, Calvino. Eran gente inteligente, pero que no actuaban conforme a lo que sabían que debían actuar. ¿Qué acabaron haciendo? Queriendo modificar la verdad. ¿Y qué modificaron? Su destino nada más. Modificaron su fin último. Y con esto llego al punto culmen de este tema, ¿no? Cuando nosotros identificamos la verdad, actuamos conforme a la bondad y nos embellecemos, tendemos a nuestro fin último. ¿Cuál es el fin último del hombre y de todo lo creado? La santidad, volver a Dios, volver al Padre, ¿no? Llegar a Dios. Entonces, hasta aquí se entiende por qué la visión metafísica y estética del hombre, imagen y semejanza. Es decir, no se trata de poner ejemplos en el hombre para entender a Dios, sino de entender a Dios para entender al hombre, ¿no? Pongo mucho el acento en esto porque a veces incluso dentro de la propia religiosidad del católico, y esto es algo que debemos desgraciadamente al modernismo, ¿no? Y a Kant, Immanuel Kant, filósofo, pseudofilósofo alemán, lamentablemente, le debemos esta extrapolación, este giro copernicano, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Kant? Quitó del centro a Dios y puso en el centro de la reflexión al hombre. ¿Qué peligros se mandan de esto? Ya dijimos algunos, ¿no? Una teología del cuerpo, es decir, antropocentrizada. ¿Cómo entendería una teología que me habla del hombre? Entonces ya no es teología. Si la teología tiene al centro a Dios, la reflexión de la teología es Dios, no el hombre. Puede buscarse otro nombre para ese tipo de reflexiones, pero no es propiamente teología. Cuando esto impregna el campo religioso, nos encontramos entonces con liturgias donde el centro es el hombre y no Dios. Cuando la liturgia tiene al centro al hombre y a Dios a las espaldas, no es teocéntrica. Entonces no santifica igual, ¿verdad? Que con esto nadie niega una validez sacramental, conciliar, etc. Se está especificando la visión que se tiene en el mundo moderno. Hasta aquí, vamos. Entonces, la verdad no va en la línea que tendría que ir, porque se está entendiendo a Dios
desde el hombre y no al hombre desde Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es más grande? ¿Una persona divina o una persona humana? Divina. ¿Cuál abarca a cuál? Si quiero conocer la pequeña, ¿a cuál conozco primero? A la grande, y ya de facto conozco la pequeña, ¿no? Si se fijan, si volteamos a ver otros estratos de la sociedad como el trabajo y demás, siempre intentamos que todo se someta ¿a qué? Al criterio del hombre. Entonces, el hombre quiere hacer una realidad a su imagen y semejanza. Y esa es una rebelión contra el Creador, de parte de la criatura. Entonces, escuchamos seguidamente en un debate, en una plática, ¿es que yo siento? ¿Es que yo creo? Pues está bien que sientas, señal de que estás vivo. Pero la verdad no se siente, la verdad se conoce. Es que yo creo, bueno, muy respetable tu creencia, pero si tu creencia no se somete a la realidad, no es verdad, ¿no? No puede ser verdadera. Como decía el Señor, ya se torció la verdad, ya se corrompió ahí algo, ¿no? Pues bien, ese es el primer tema de 3. El segundo tema, y se los dejo así como el puro nombre y ya después será el tema, para que vayan entendiendo un poquito cómo se entrelaza. El siguiente tema es amor trinitario en la persona humana, su aplicación existencial. ¿Por qué? Si ya hablamos de cómo el hombre se relaciona con Dios por medio del conocimiento, de la voluntad, de la libertad y por tanto de la conciencia, en la relación que se da, según Santo Tomás de Aquino, el amor es lo siguiente: cuando yo conozco algo y eso me apetece y por eso lo elijo, yo estoy amando. Por eso, amar a una persona, ¿qué es? Buscar su bien. ¿Por encima de cuál? Del mío, ¿no? Y el mejor ejemplo es Jesucristo mismo, ¿no? Que nos conoció porque nos creó, nos eligió y buscó nuestro bien aún por encima del mismo, ¿no? Podríamos decir vagamente, amó más al hombre que a sí mismo. Por eso se abajó a la naturaleza humana, por eso tomó la naturaleza, tomó la carne, ¿no? Pues bien, para entender el amor trinitario perfecto, vamos a hablar primero de su aplicación existencial en la persona humana, a través de 3 ejes principales: amante, amado y amor. Y con esto ya son muchas pistas para entender un poquito el amor trinitario, ¿no? A la luz del tema de hoy, ¿quién es el amante? Dios. ¿Quién es el amado? A través de la aplicación de este tema, ¿quién es el amado? El hombre. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Y quién es el amor? Es la relación otra vez que se hace con él, ¿no? Que es Dios, en todo caso, ¿no? Esa analogía que se hace, que se va a explicar en el siguiente tema. Para cerrar, solamente le doy 3 conclusiones muy concretas. Primera conclusión de este tema: la criatura, el hombre, se parece a Dios y no al revés. Dios no se parece al hombre. Por lo que su estudio y conocimiento necesita tener a Dios como centro y cabeza, y no al hombre mismo, evitando visiones teologizadas pero equivocadas. Segunda conclusión: la imagen y la semejanza del hombre con Dios es primero que todo una semejanza espiritual, metafísica. No es corpórea, no es material. La principal semejanza y la imagen de Dios respecto del hombre es metafísica y espiritual. Lo existencial, el ejercimiento de nuestra naturaleza, es manifestación de esta semejanza anterior. Un ejemplo muy concreto: la paternidad. La aplicación existencial, cuando alguien se vuelve padre, ¿a quién se comienza a parecer más? A Dios Padre. Y no al revés, ¿no? Ah, es que Dios Padre es como tu papá de la tierra. No, es al revés, ¿no? Y tercera conclusión y última: la relación con Dios nos invita, según el uso recto de la razón, a ser cada vez más semejantes a Él, de modo que la imagen sea más perfecta. Jesús lo hace y lo manda en el Evangelio de San Mateo: sean santos como vuestro Padre del cielo es santo. Bien, ¿preguntas, dudas, aclaraciones? Más bien un comentario, porque a veces como de veras el hombre se empeña en antropomorfizar. Gracias. Bueno, mencionaba que a veces el hombre se empeña en antropomorfizar a Dios
Y eso pues no está bien, porque al contrario, nosotros somos los que tenemos que ver hacia Él. Pero bueno, no sé cómo se te hace ese comentario que acabo de decir. Un comentario sumamente acertado, Ujú. que nos regresa a lo primordial, ¿no? Y lo podemos encontrar en la cita del Génesis, ¿no? Cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para empezar, hay una revelación muy grande de la Trinidad, ¿no? Aunque los judíos aún no lo entendían, ¿no? Pero el hombre está hecho a su imagen y semejanza. Cuando el hombre hace lo contrario, quiere crearse a un Dios a su medida. Entonces, en lugar de voltear a ver a Dios, volteamos a ver al hombre mismo para formarnos según nuestros criterios. Sí, te digo como que, o sea, muchos se empeñan, o sea, porque, no, o sea, tengo que hacerlo así a mi medida, o tengo que, o tratar de comprenderlo, no sé, algo así, ¿no? Cosas así. Sí, entonces, lo antropomorfizamos. Se ve reflejado en una espiritualidad egoísta, ¿no? Me enojo con Dios porque no me cumplió lo que yo quería. Oye, es que Dios no te va a cumplir, es tu Dios, no tu gato. Ujú. O sea, no te va a cumplir lo que tú quieres. Tú tienes que cumplir su voluntad y entonces vas a encontrar ahí la mayor de las delicias. Porque en esto también entonces ahí el hombre está pecando porque estamos tomando a Dios como el genio de los 3 deseos. Y bueno, de hecho se atenta gracias. contra el primer mandamiento específicamente. Gracias, Luis Octavio. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Yo tengo una pregunta. Ahorita que hablaste que Dios es el que hizo todo lo creado, ¿el mal también es creado? ¿Qué es el mal? Okay. El mal, según la definición tomista, es la deficiencia del bien. Un bien deficiente o la ausencia del bien. Pongo un ejemplo. Cuando el hombre conoce dos cosas que son verdaderas, que son buenas, tiene que hacer una elección. ¿Cuál le parece más buena? Cuando elige el bien menor, ese hueco entre el bien que escogió y el bien mayor, ahí habita la maldad. ¿Por qué? Porque es la carencia de un bien. Ahora, podemos entenderlo a la luz de algo, ¿no? ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Ausencia de luz. Con un solo cerillo prendido, la oscuridad se elimina. Porque solamente se entiende por ausencia. Es decir, no le compete una existencia ontológica en la realidad al mal. Al bien sí. Porque si todo lo creado, si todo lo que creó Dios lo hizo a su imagen y semejanza en gradualidad, ¿no? Específicamente al hombre, con mayores perfecciones, si Dios es bueno por antonomasia, todo lo que hace necesariamente es bueno. Necesariamente. Entonces, ¿quién creó el mal? Es que el mal ni siquiera fue creado nunca. El mal solamente es ausencia del bien cuando el hombre actúa mal conforme a su libertad. No sé si me doy a entender. Sí, bueno, perdón por seguir preguntando. No, adelante. Lo que pasa es que yo el otro día me sorprendí por la ignorancia que tenía, porque, bueno, también sigo por ahí algunos sacerdotes que considero que también son buenos, igual que tú. Y yo me sorprendí cuando ese sacerdote dijo que Lucifer es un demonio y Satanás es otro, y Satanás es el primero y Lucifer es el segundo. Yo en mi ignorancia pensaba que cuando todo estaba en el cielo y estaba Luzbel, que era el ángel de la mayor jerarquía y todo eso, yo no me explico cómo estando en el cielo se le ocurrió decir, no, pero o sea, cómo surgió ese sentir, no sé qué sea, ese sentir en él. Pero dice ese sacerdote, no, es que espérate, primero es Satanás y luego fue Lucifer. De hecho, ellos no se la llevan bien porque Satanás hizo caer a Lucifer. Y entonces eso causó una explosión en mí porque dije, bueno, entonces antes de que Lucifer cayera ya existía Satanás, o no es cierto lo que dijo. La verdad es que sí estoy algo confundida. Bueno, el tema de la demoniología no es un tema en el que el magisterio de la iglesia profundice realmente. Hay un dogma específico, que es la existencia del infierno. Y por lo tanto, siguiendo esa teología, la existencia del demonio. Entonces, todo aquel que niega la existencia del demonio, pues, no es más que un hereje, ¿no? O la existencia del infierno, ¿no? O incluso, quien diga que no hay nadie en el infierno, pues también cae en la herejía de la apocatástasis, ¿no? Sin embargo, ya hablar de esta personificación angélica de quién es quién, es un tema muy escabroso, ¿no? Lo que se tiene por certeza es que Luzbel, el ángel más perfecto, fue arrojado del cielo, cayó como un rayo según el profeta Isaías, en la segunda parte de su escrito profético, menciona eso, ¿no? Que cayó como un rayo. Es todo lo que menciona, ¿no? Y entonces le hizo, vamos a ver, para una palabra menos, la vida imposible al hombre, ¿no? El asunto aquí es que, y uno se pregunta, ¿no? Y también me preguntaba hace mucho, ¿cómo viendo a Dios de frente
decidió eso? Bueno, hace rato explicaba los 3 tipos de intelectualidad, ¿no? La omnisciente, que es la de Dios, la intuitiva, que es la de los ángeles, y la intuitiva racional, que es la del hombre. El conocer intuitivamente no significa que por ser más perfecto que la razón no pueda negarme a lo que conozco. Y ese es el ejemplo, creo, de los ángeles. José Antonio Fortea en la Suma Demoníaca toca un poquito el tema, pero es una doctrina meramente especulativa, no es magisterial, ¿no? Lo que se sabe es que cayó. Se sabe por el Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles, ¿no? Según lo menciona el evangelista San Juan en el Apocalipsis, que una tercera parte de las estrellas, ¿no? Del cielo. Sin embargo, volvemos a la dificultad. Personificar quién es un tema muy escabroso, ¿no? A lo que sé que confiaros muchísimo, y es algo que decía el Padre Amort, pues no tener miedo al demonio, ¿no? Al contrario, ¿no? Si uno está con Dios, Él tiene que temerlo a uno. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ah, sí, adelante. A ver, ¿en qué momento, bueno, más bien, cuál es el límite entre la naturaleza humana y el pecado o el mal? ¿Cuál es así el límite? ¿En dónde comienza a ser pecado O sea, y ¿en dónde no? comienza a ser pecado y en dónde es la naturaleza humana? O sea, esa ha sido como que también siempre mi pregunta. Ya entendí sí. más, un poquito más el ejemplo. Gracias. La naturaleza humana está caída, está lastimada por el pecado. Sin embargo, es muy importante hacer esta distinción. Una cosa es que esté caída y otra cosa es que esté corrupta. La visión de la naturaleza corrupta es una visión luterana y calvinista, lo cual es herético. El hombre está caído y a través de la virtud rectifica el camino, especialmente por la gracia como un hábito, un don sobrenatural, ¿no? Que es inmerecido. La línea a distinguir entre qué sí es pecado y qué es naturaleza humana es el tema de la debilidad. O sea, una cosa es que yo actúe deliberadamente en contra de Dios, lo cual constituye pecado mortal según sus 3 acepciones, sus 3 necesidades, ¿no? Materia grave, pleno conocimiento y por tanto pleno consentimiento. Sé que es pecado y quiero hacerlo. Un pecado mortal. Los pecados veniales, aunque no tengan no cumplan estas 3 necesidades, no dejan de ser pecado porque no dejan de ser ofensa a Dios. Entonces, ¿cuál es el límite? Más allá de decir cuál es el límite, yo preferiría decir cuál es la orientación correcta. Lo que perfecciona tu naturaleza según tu recta razón, eso no puede ser pecado. Lo que va en detrimento de tu naturaleza, eso necesariamente es pecado. Cuando algo es conforme a tu naturaleza, lo perfecciona y por lo tanto te hace más semejante a Dios. Cuando algo no es razonable, necesariamente tiende al pecado. Por nada. Abraham. Bueno, más bien es si pudieras repetir esta frase de el hombre en tanto conoce la verdad, hace la bondad y se embellece, hablando de la santidad. Sí. Vamos a empezar de adelante hacia atrás, ¿no? Para entenderlo como en retrospectiva. El hombre se embellece en tanto que ejecuta lo que sabe que es verdadero y es bueno. Cuando el hombre identifica que algo es verdadero y actúa conforme a eso, se embellece. Esto en términos filosóficos, ¿no? De los 4 trascendentales, ¿no? Unidad, verdad, bondad y belleza, ¿no? Soy uno, soy verdadero, soy bueno y por tanto me embellezco, ¿no? En términos religiosos, conozco a Dios, quiero lo que Dios quiere para mí y actúo conforme a su voluntad, me santifico. Es lo mismo, solamente dicho en lenguaje filosófico y dicho en lenguaje teológico. Es lo mismo. Especialmente aquí pongo el acento para aquellos que en la época moderna, o más bien dicho modernista, pretenden una pelea entre fe y razón, ¿no? Pues es muy claro que no. El hombre por la sola razón es capaz de conocer a Dios y configurarse. Sencillamente, ¿cómo resumimos ante una persona sencilla que no está cercana a la fe, que te dice en qué soy imagen a semejanza a Dios? ¿Cómo se los resumimos? El simple hecho de que pueda preguntar eso, ya le da un ejemplo. Tú puedes preguntar por qué eres a imagen y semejanza de Dios, porque ya conoces a Dios, y esa es tu semejanza con Él, poder conocerlo. El rasgo más profundo de nuestra imagen y semejanza con Dios es que nos parecemos a Él, y por lo tanto podemos conocerlo. Un perro, una planta, no puede conocer a Dios.
El simple hecho de elaborar esa pregunta ya es un ejemplo de mi semejanza con Dios. Bueno, si es... Eli. Bueno, mi duda es acerca de esos temas que muchas veces los mismos que preguntamos a veces se nos olvidan, y mi duda es como un reflejo de nuestro actuar, que no somos como coherentes con Dios. Entonces a mí me pasa muchas veces que repito esos temas pero no se me quedan. O sea, como que a veces los ocupo estar estudiando, yo no sé si se me olvidan, pero podría ser porque yo no estoy como actuando propiamente. Sí, de hecho, ahí está el movimiento de la voluntad, ¿no? A veces me pasa que también hago algo que sé que está mal y digo, lo peor es que lo sabías. O sea, si no lo sabías, pues, que bueno, ya lo sé, ya me perfecciono, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice algo al respecto, que la conciencia, aunque esté mal formada, hay que seguirla, porque la conciencia es la única cosa que se corrige a sí misma. Cuando tú no sabes algo, que algo es malo, pero lo haces y ves que algo salió mal, ¿qué te dice tu conciencia? Está mal, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces, el camino para ejecutar esta belleza o esta santidad, al final de cuentas es progresivo. El hecho de que nuestro razonamiento sea discursivo también implica que nuestro actuar y nuestra santificación sea discursiva. De ahí, Monseñor Fulton Sheen, otra vez sale a colación, lo dice muy claro, ¿no? Que el hecho de que un ángel no puede ser perdonado es que él eligió completamente, ya sabiendo, con conocimiento pleno. Pero luego Jesús hace esta distinción en la cruz, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Dios confía en que si el hombre realmente no tuviera ese velo y supiera, no lo hacía. Porque el hombre por naturaleza es bueno, pero por concupiscencia, por herida, elige el mal. En la medida en que uno va viendo eso, uno tiende a corregirse. Y aquí me hago un poquito de las palabras del Padre Javier en la plática que dio sobre Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Ese camino de amor, de perfección, que esconde el misterio más grande de los atributos de Dios, que es la misericordia. Mismo Santo Tomás lo dice a la letra. El atributo más misterioso de Dios no es ni siquiera su justicia, es su misericordia. Respondiendo más concretamente, si ya sé esto, ¿por qué la sigo regando? Bueno, porque seguimos siendo muy miserables, ¿no? Muy miserables. En tanto que yo trabaje la virtud y me configure, entonces se va perfeccionando. Pero ahí también está la parte de tenernos paciencia, ¿no? No ser permisivos. Pues ¿qué tienes? Soy hombre, deja sigo pecando y luego me arrepiento, ¿no? Como Constantino, ¿no? Dejen sigo pecando y el último día me bautizo, ¿no? Para entrar al cielo. Pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de, en la medida que la conciencia se va perfeccionando, irnos configurando con eso. Ya por atrás tiene una pregunta. ¿Sí respondí, Eli? Si bien el tema es de imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa imagen y semejanza con Dios en el día a día? Precisamente, va a sonar muy payaso, ¿no? Pero es el siguiente tema. Entonces, así, o sea, un esbozo, ¿no? Un ejemplo. La relación. Cuando yo me relaciono con alguien, ¿a través de qué lo hago? Del diálogo. Con Dios, ¿cuál es ese diálogo? La oración. Pero si ya dijimos que en la relación hay alguien más importante que el hombre y que es Dios, en la oración, ¿qué es más importante? ¿Hablar o escuchar? Por eso Dios nos dio 2 oídos y 1 boca, para escuchar más y hablar menos, ¿no? Entonces, en la oración nos compete más escuchar y en base a eso responder y configurarnos. Aplicado, claro, a través de las obras que demuestran esa fe. Va a ser un poquito más explícito en el siguiente tema. Bueno, ¿alguien más? Si es todo, pues terminamos con un Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén.